Cabeza pendeja. Sí, está ahí, vame. Buenas tardes, mi. Buenas tardes, Miss. Buenas Hola, tardes, buenas tardes. profesora. Buenas tardes, profesora. Dios bendiga. Profesora, buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Mix, buenas tardes. Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos minutos mientras sus demás compañeros se conectan, ¿sí? Ok, profesora. Profe, quiero va a comenzar la clase, profe. Siempre hay 5 minutos de tolerancia, compañeros. Compañeros, falta 3 minutos. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Buenas profesora. noches, maestra. Buenas Buenas tardes. tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Gracias, profesora. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Reteniendo claro, ¿sí?, las indicaciones de la clase pasada. Mencionábamos la clase pasada que para participar, por favor,
Vamos a levantar la manito, ¿sí? Y yo les doy la autorización para que puedan activar su audio, ¿ya? Para que no haya esa pequeña interferencia en el que todos levantan la mano, digo, en el que todos activan su audio y nadie se va a entender. ¿Y chicos? Recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación. ¿Y chicos? A ver, Gisela, ¿tienes alguna duda? Gisela. Miss, se escucha entrecortado porque su audio de Cecilia está prendida. A ver, vamos a cambiar de red, ¿ya? Ya. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss. Ahora sí. Liz, Luzmila, ¿tenías alguna duda? Sí, Miss, su audio de Celina está prendida y se escucha entrecortado. Ahí, ya, chicos, por favor. Sí, entonces quedamos en ello. Muy buenas tardes, soy Alina Vilela. Buenas tardes. Ya, vamos a iniciar, ¿sí? Con la sesión del día de hoy, recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? Si bien es cierto, estamos en el curso de comunicación. Hemos dado una definición correcta o exacta respecto a la comunicación. A ver, ¿quién me podría manifestar un pequeño resumen respecto a la comunicación? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Pueden activar la manito? Y poder participar. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, a ver. A ver, Eh, Techi, levantaste la manito, a ver. sí, Miss, buenas tardes. La parte de la clase de la semana pasada se trataba los elementos de la comunicación. Ya. Para hablar de Que los elementos de la comunicación, dimos una definición sobre la comunicación. ¿Qué es la comunicación, Techi? la comunicación es aquello que se puede comunicar con sentimientos o con físicos. O sea, tiene varias partes lo que es la comunicación, que es el mensaje, contexto, canal, emisor, Ya. receptor, código. Ya, pero a ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación, hemos dado una definición exacta, ¿ya? A ver, Catherine, muy bien, Techi, tu participación. Profesora, Catherine, Dios le levanta. bendiga. Buenas tardes. La comunicación es comunicarnos unos a otros, expresar también lo que nosotros sentimos. La comunicación es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a interactuar también. Interactuamos pensamientos, lo que hablamos, nos comunicamos. Ujú. Ya, pero ¿será eso la definición? A ver, vamos a ver. Muy bien, Catherine. Me has dado una característica del acto comunicativo. A ver, Liz, Luzmila, Andrés, Andrea Colina.
Mis, informar o comunicar conocimientos nuevos. Informar. Ah, ya, esa es una característica de la comunicación. Muy bien. A ver, Fabricio. Fabricio. Profe, la comunicación es para explicar. La comunicación es comunicarse entre uno o dos personas. Ya, muy bien. Priscila. A ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación, y cuando yo les menciono y les digo que hay una definición exacta o concreta referente a cuando nos pregunten qué es la comunicación, la que ustedes me han dado está muy bien. ¿Por qué? Porque son definiciones, se podría decir, coloquiales o concurrentes que se nos vienen a nuestra cabecita al momento de pensar en la comunicación. Pero no es la definición correcta. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿qué es la comunicación? Ah, ya, cuando yo converso con alguien, para mí eso es la comunicación. Ah, ya, entonces está mal esa definición, Miss. No, está bien. Pero la definición correcta es que nosotros vamos a llamar al término comunicación a ser un proceso, ¿ya? Ser un proceso. ¿Qué es? Es un proceso comunicativo, ¿ya? Es un proceso comunicativo el cual tiene como fin transmitir diferentes tipos de información. Ahí viene lo que ustedes me decían, ¿no? Expreso mis sentimientos, diálogo, ¿cierto? Eso es. Entonces, de ahora en adelante, cuando les consulten qué es la comunicación, ¿qué responderán, chicas? Es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque al decir nosotros es un proceso, comunicativo. mencionamos a esos elementos de la comunicación, porque cuando yo converso, yo dialogo con alguien, estoy incluyendo dentro de mi acto comunicativo a los elementos. Y los elementos siguen un proceso para yo poder comprender cómo es que se da ese acto comunicativo, ¿cierto o no? Sí, profesor. Exacto. Entonces, Sí, Miss. muy bien. Entonces, dentro de los elementos de la comunicación, nosotros nos enfocamos en 6 elementos, ¿cierto? ¿Cuáles son ellos? Primero tenemos a un emisor. ¿A quién más? Receptor. Código, profesora. Canal, Miss. Tenemos al mensaje, al receptor, al canal, al contexto. ¿Cierto? Al Código también. código. Exacto, al código también. Muy bien. A ver, dentro de los elementos de la comunicación, a ver, ¿quién me levantó la mano? Marlene Pacheco. Marlene. Profesora, buenas noches. A ver, buenas noches, Marlene. Marlene, ¿qué me puedes decir respecto al emisor? El emisor es un elemento, profesora. Ya, es un elemento, pero ¿cuál es su función? Imprescindible, profesora. Del ¿Cómo? proceso de comunicación. A ver. El emisor tiene una definición. ¿Cuál es la definición del emisor? Se encarga de emitir el mensaje, profesora. Claro, se encarga de emitir el mensaje. ¿Solamente de emitirlo? Para que llegue al receptor. Para que llegue al receptor de forma óptima. A ver,
Marlene, muy bien tu apreciación. Danisa. Sí, profesora. Danisa, a ver, el emisor. ¿Qué podrías agregar a lo que nos ha dicho Marlene? El emisor es el punto de finalización del inicio, maestra. Ya, pero aparte, eso nos ha dicho Marisa, ¿cierto? Pero ¿qué le puedes agregar a ello? Aparte de que envía, ¿qué más hace? Es el que emite el mensaje, profesora, y da el punto Ya, envía el de la mensaje. partida de ¿Solamente comunicación. envía el mensaje? No, también lo que emite el mensaje. Emitir y enviar son palabras sinónimas. Sí. Ajá, es lo mismo. Solamente envía el mensaje. Sí, maestra. Ya, muy bien. A ver, Priscila. ¿Quién transmite la información? Ya, ¿qué más hace? A ver, tanto Marlene como Danisa como Priscila me dicen que el emisor envía, transmite, emite son palabras sinónimas, que en conclusión significan enviar el mensaje, ¿cierto? Enviar el mensaje. Entonces, al enviar el mensaje, el emisor solamente cumple con la función de enviar el mensaje. A ver, ¿quién me podría manifestar? O realiza otra acción. Exacto. Miss, el emisor es utilizado por el código. A ver, el emisor no solamente transmite mensaje, también lo elabora. Y también se transmite por las ondas sonoras. A ver. Un ratito, chicas, no se desesperen. A ver. Apaguen su audio, no escucha. Chicas, a ver, si ustedes me dicen transmite, envía, emite, lo manifiesta por ondas sonoras, todo ello engloba una sola palabra, enviar el mensaje. Pero el emisor no solamente envía También el mensaje, elabora. el mensaje, como nos Elabora el mensaje. Egberto y Catherine nos dice, los dos nos están mencionando. El de elaborar significa codificar. Sí, elabora el mensaje para poderlo transmitir. Exacto. Tú cuando eres parte o formas parte de ser emisor, no solamente envías el mensaje, antes de que tú envíes tu mensaje, lo has elaborado, lo has creado. Es como si, por ejemplo, un ejemplo claro, lo de una obra literaria, por ejemplo. Para que tú publiques un texto literario, un escritor publique un texto literario, previamente, ¿qué ha hecho? Ha creado la historia, ¿cierto? Lo ha creado, lo ha elaborado para luego difundirlo. ¿Ya? Entonces el emisor no solamente emite, no solamente transmite, sino lo codifica, crea el mensaje. Claro está que para enviar o emitir un mensaje tiene que hacer uso de un código. ¿Qué es el código? El código es un conjunto de signos y de reglas que comparten al emisor y al receptor. Ya, muy bien, es un conjunto de signos, de reglas que comparte tanto el emisor como el receptor. En conclusión, ustedes me pueden decir que el código, ¿qué cosa es? Es el idioma que nosotros usamos, ¿para qué? Para comunicarnos, Miss. Para comunicarnos. Marlene, ¿tienes alguna duda? No le he hecho mucho caso, yo. El código está compuesto, profesora. ¿Compuesto en qué sentido? Profesora, el código codifica. No. Está compuesto por una serie de elementos y reglas que son compartidos por emisor y receptor. Ya, muy bien. Que haya una fácil comprensión del mensaje. La codifican. A ver, chicas, me gustaría, por favor, que me den definiciones que ustedes lo hayan interpretado de la clase o de lo que estén leyendo,
¿ya? Para que ustedes mismos profundicen y me puedan entender referente a los elementos de la comunicación. Si, por ejemplo, yo te digo, ya, tú me dices, es un conjunto de signos de unidades lingüísticas, y yo te digo, ya, ¿qué conjunto? A ver, conjunto de signos, ¿qué tipo de signos? ¿Qué me responderías? Maestra, lingüísticos y no lingüísticos. Ya, lingüísticos y no lingüísticos. Eso hace referencia que a la forma como tú te comunicas, ¿ya? Pero, en resumen, nosotros podemos interpretar al código como el idioma. Yo, para poderme comunicar, ¿qué hago? Hago uso de un idioma. Al yo decir conjunto de signos lingüísticos, estoy manifestando ese conjunto de letras, de palabras que forman a un sentido global. ¿Me dejas entender? Sí, Miss. Sí, Muy maestra. bien. Apagamos los micros, por favor, chicas. Miss, Dime, Marlene. el emisor y el receptor tienen que ser del la misma idioma para conversar. Claro. ¿A qué se refiere ella? A ver, un ejemplo. Que tienen que tener la misma idioma español con español, profesor. Miss, no se le oye nada. Miss, no se le escucha. Miss, apaga su audio. Miss, no se escucha. Miss, no se Miss, no se escucha. escucha. Compañeros, todos tienen que apagar su micro, ¿ve? Porque no se escucha. La Miss apaga su micro. No se escucha No se nada. Chicos, estaba hablando y el micro se me cortó por la red. Ya, a ver, disculpen. Les decía, chicos, si bien es cierto, ustedes me dicen que debemos de compartir tanto el emisor como el receptor, ¿debemos de qué? De compartir el mismo código. ¿Qué quiere decir? El mismo idioma. Si yo, por ejemplo, les explicara la clase en inglés, ¿ustedes me entenderían? No, Miss, porque está en inglés. No, profesora, el No me español. entenderían, No, exacto. profe, Por no esto es profesor. que una de las características es de que nosotros debemos de compartir el código. Ahora, dentro de ello tenemos también a un receptor. Yo ya codifiqué, ya envié mi mensaje, ¿sí? Pero hay alguien que lo va a tener que recepcionar, ¿cierto? ¿Cómo se le denomina? Receptor. Receptor, maestra. Al receptor. El receptor es El que recibe el mensaje. Exacto. Ahora, el receptor solamente recibe el mensaje. Tú, por ejemplo, eres receptor en esta situación. Estás recibiendo el mensaje que yo te estoy brindando, pero solamente lo estás recibiendo. Lo estamos leyendo. Está codificando también, creo. ¿Codificando será? No, el emisor codifica. Sí. Fabricio, levantaste la mano. Codifica. Profe, es que tienen que hablar uno por uno y escucha medio recortado, sí que hablan. Sí, por eso estoy dando solamente a los que me están activando la manito. Laisa, levantaste la mano. ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpa, no la escuché muy bien. Les decía, el receptor solamente recibe la información. Interpreta y también decodifica. Exacto. A ver. Si tú me dices interpreta y a la vez decodifica, me estarías hablando de dos procesos distintos, supuestamente. Pero lo que es uno solo. La decodificación, ¿qué cosa es? Es la interpretación. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿la decodificación qué es? Tú cuando recibes una información, decodificas esa información, lo interpretas, lo razonas,
¿Ya? A eso se refiere. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces tú no te quedas solamente, por ejemplo, yo te estoy hablando sobre los elementos de la comunicación. Para que tú comprendas, en tu cabecita está pasando un proceso de decodificación al momento de la interpretación. A eso es. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos también a un canal. ¿Qué hace el canal dentro del proceso comunicativo? El canal de comunicación maestra es donde que se transmite y se recibe los mensajes. A ver, Profesora. Profesora. Sí, te estoy escuchando. Profesora, el canal ese que soporta, ese es el medio también de lo que tú te estás comunicando. A través puede ser tanto en hablar, puede ser tanto en audiovisual, puede ser también auditivo, ¿no? Si lo estás escuchando a través de un celular, sí puede ser a través de una pantalla, a través de escrito. Claro, el canal es el medio de soporte, mejor dicho, el medio por el cual viaja nuestro mensaje para la otra persona. Ese es el canal. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de canales. ¿Quién se recuerda? Se dijo la clase pasada. Canal técnico Creo y que era canal canal natural. natural. Exacto. Canal natural era uno, y ¿no? canal artificial. Sí ¿Ya? hay. Cuando nosotros hablamos del canal natural, hacemos referencia a cuando nos comunicamos oralmente, ¿no? Al usar nuestro idioma, ¿sí? Y canal artificial cuando usamos un objeto para poder lograr comunicar, sea una laptop, sea un celular, una carta. Ahí yo estoy diciendo uso del canal artificial. Y por último tenemos al contexto, que es el medio físico, ¿no? Mejor dicho, el medio donde se realiza la conversación, ¿no? El lugar donde se realiza la conversación. ¿Ya? Entonces, esto es fundamental a nosotros conocer porque, a ver, apagamos los micros, chicos, porque si no hay mucha interferencia. Ya, es fundamental recordar por qué. Muy bien, tenemos a la comunicación, que hemos dicho que es un proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Normalmente nosotros lo conocemos como intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información. Si yo expreso mi sentimiento, me estoy comunicando. Si estoy informando, me estoy comunicando. ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere. La comunicación verbal, o mejor dicho, cómo nosotros nos comuniquemos. Buenas tardes, mis disculpas, recién me estoy conectando, como no había internet por lo que he estado, como mi hermano hemos estado lejos y no ha habido señal, por eso recién me estoy conectando. Ya, no te preocupes, Jesús. Muy bien, chicos. O sea, este es mi celular, soy Victoria Yolanda Andagua Cifuentes. Ah, ya, Solamente Victoria. está creada por su nombre de mi hermano. Ahí ya, no te preocupes, Victoria. Justifica tu tardanza. Sí, pero para las siguientes, chicas, por favor, cuando ustedes se conecten tarde, me gustaría que por favor se lo comuniquen aquí en el chat. Ya aquí en el Meet tenemos el chat para que no haya esa interferencia, porque yo constantemente estoy leyendo acá los mensajes del chat, ¿no? Quienes participan, quienes justifican, sí, para que no haya esa pequeña interferencia. Profesora, Dime. disculpe, podría otra vez explicarlo, como no he estado, no he podido ver de qué ha tratado. Ah, ya no, hemos estado recordando la clase pasada para poder ingresar a la clase, al tema del día de hoy, porque tiene mucho que ver con lo que hemos trabajado ya la clase pasada. ¿Ya? A ver,
Entonces, seguimos. Entonces, hemos dicho que la comunicación, ¿qué cosa es? Es un proceso, ¿no? Es un proceso de intercambio de información de cualquier tipo. Yo manifiesto al expresar mis sentimientos, al informar, ordenar, mandar, estoy comunicándome. Ahora, el proceso comunicativo o el acto comunicativo, el hecho de que yo me comunique con una persona, debe de tener ciertas características para que sea una comunicación eficaz. ¿Qué quiere decir? Primero, es espontánea. ¿Por qué diremos que es espontánea? Profesora. Sí, ¿me escucho? Profesora, usted estaba diciendo una comunicación para que sea eficaz, tiene que ser espontánea. Eso es lo que está preguntando. Claro, tiene que ser Claro, ¿por qué espontánea. Yo decimos que entiendo la por- comunicación es espontánea? Yo creo que, bueno, lo que yo he entendido espontánea es cuando es algo reciente que tú no has oído, que tú no sabes. Y para que sea eficaz y la otra persona pueda escucharte y esté atenta a lo que tú estás hablando y sea eficaz, tiene que ser algo nuevo que no haya escuchado, algo que no sepa. Claro, ¿ya? Exacto, muy bien, Katherine. A ver, cuando nosotros decimos que la comunicación es espontánea, nos hacemos referencia a que es algo que no lo hemos planificado, que no lo hemos planteado. A eso nos referimos. Ya yo digo, la comunicación espontánea, ¿por qué? Porque yo no lo planifico. Yo no planifico con quién conversar o con quién me encontraré, ¿cierto? Frecuentemente o casi siempre, ¿sí? Vamos a hacer un acto comunicativo espontáneamente. Sucede en el momento. Por ejemplo, yo salgo a la calle a hacer algunos trámites y me encuentro con, no sé, una amiga. Pero yo, por ejemplo, al momento de salir, yo no planifiqué encontrarme con esa amiga. Entonces, si no lo planifiqué, me paso y no converso, o me detengo y conversaré. Me detengo y Me detengo y conversaré, conversaré. Me detengo y voy a conversar, pero esa conversación que yo voy a tener, yo no lo he planificado, va a suceder en el momento, empezaré con el saludo, no sé, le preguntaré qué ha sido de su vida, si es que no le he visto mucho tiempo, entonces fluye la comunicación ahí, por eso decimos que es espontánea, porque nosotros no lo planificamos. Puedo planificar la situación, el contexto, pero no planifico qué es lo que voy a conversar, qué es lo que voy a decir, ¿cierto? Porque puede cambiar, ¿cierto? Yo puedo decir, ya, no sé, me voy a encontrar ya, quedo con mi amiga y me voy a encontrar. Hablaremos sobre lo que nos ha pasado en el trabajo. Ya, pero solamente me voy a centrar a hablar del trabajo. No, muchas veces van a surgir nuevos temas y voy a empezar a conversar. ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere. ¿Y chicos? Ahora, utiliza modismos, dichos, etcétera. ¿Qué quiere decir que utiliza modismos y dichos? Es propio de la lengua, ¿ya? Es propio de la lengua, del idioma, ¿no? El idioma que nosotros manejamos, al ser de diferentes lugares o pertenecer a diferentes familias, hace que nosotros tengamos nuestras propias palabras o interpretaciones. Ya a eso se refiere. ¿Ya? Hay acción corporal. ¿Qué quiere decir? Que al momento de nosotros comunicarnos, muchas veces gesticulamos, hacemos movimientos referente a lo que nosotros estamos hablando. Y va a utilizar nuevos significados, ¿no? Nuevos significados en cuanto a la interpretación del mensaje, ¿no? Usamos en diferentes contextos un uso mismo de la palabra. Chicos, entonces tiene 4 características. Es espontánea, utiliza modismos, hay acción corporal y utiliza nuevos significados. Ahora, la comunicación va a tener un propósito. ¿Qué quiere decir propósito? Que cuando yo me comunique con alguien, me voy a comunicar con un objetivo, con una finalidad. Uno de los objetivos es el de informar. ¿Cuál va a ser? Que cuando yo me voy a comunicar con alguien,
Mi objetivo es el informar, dar a conocer algún tipo de información, ya sea mis sentimientos, mis emociones, no sé, alguna noticia, pero ¿cuál va a ser? El de dar a conocer una información, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy triste, si me comunico con alguien, ¿qué quiere decir? Que quiero que conozca lo que yo estoy pasando. ¿Cierto? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, por eso decimos que uno de los objetivos de ti debe de ser el de informar. Segundo, el de entretener, ¿ya? Cuando tú te comunicas, ay, a mí, entonces tengo que contar chistes o hacer una escenificación para comunicarme, y si no, no entretengo. No, el hecho de decir de entretener es que yo al momento de informar, ¿cómo voy a llamar o persuadir la atención de la otra persona? Manifestando informaciones nuevas y relevantes que la otra persona logre interpretarla. ¿Ya? Eso es, a eso se refiere. Si yo, como les decía la clase pasada, doy a conocer una información que no es, o que no es, se puede decir, nueva, la otra persona no le va a llamar la atención, no le va a interesar lo que yo le esté manifestando, ¿cierto? Entonces, por eso su objetivo es el de entretener y persuadir, llamar la atención de la otra persona. ¿Con qué? ¿Cómo llamo la atención? Pues bueno, manifestando informaciones nuevas. Y por último, el de actuar, ¿no? El de actuar, el de dar a interpretar el acto comunicativo, ¿ya? El que la otra persona logre interpretar eso. Hasta ahí, ¿me dejo entender? Entendido, profesora. Sí, Mix. Muy bien, entonces a eso nos referimos, ¿ya? Entonces, para yo comunicarme debo de contar con estas características y con el propósito, ¿ya? Ahora, ¿por qué hemos hecho un recuento referente a los elementos de la comunicación? Pues bueno, hemos hecho ese recuento porque vamos a ver lo que son los tipos de comunicación según esos elementos. Tenemos por el código, según la relación entre emisor y receptor, según el espacio, el contexto, según cómo el mensaje es enviado, según el tipo de emisor, según quién envía y según el tipo de receptor, ¿ya? Entonces empezamos. Los más conocidos, ¿sí? El más conocido tipos de comunicación son dos, que son clasificados según el código, de forma lingüística o de forma no lingüística. Llamamos a la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. ¿A qué llamamos este tipo de comunicación? Pues bueno, es cuando nosotros vamos a hacer uso de un idioma. Yo hablo el español, ¿cierto? Entonces, al hacer uso yo de mi idioma, ya sea de forma oral como ahora o de forma escrita, estoy haciendo uso de una comunicación lingüística, ¿ya? Cuando yo hago uso de mi idioma. ¿Ya? Por ejemplo, una conversación telefónica. Me comunico de forma oral, pero ¿qué estoy haciendo uso? De mi idioma, del idioma español. ¿Para qué? Para comunicarme, ¿cierto? Ya sea de forma oral o escrita. La comunicación lingüística o verbal se presenta de dos únicas formas, ya sea de oral o ya sea de forma escrita. Ya una conversación telefónica, la comunicación entre el autor de un libro y su lector, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo se da el acto comunicativo entre el autor de un libro y su lector? ¿De forma oral o de forma escrita? Escrita. De forma escrita, profe. Escrita. Donde el emisor, ¿quién va a ser? El emisor escribe. El emisor es el que escribe. Es el autor del libro. Y el que lo lee Es el receptor. Es el receptor, ¿ya? Muy bien. Entonces, solamente la comunicación lingüística se presenta de dos formas, de forma oral o de forma escrita, que es donde yo hago uso de mi idioma, ¿ya? Ahora, si tenemos el uso del idioma al momento de comunicarnos, también vamos a hacer uso de una comunicación no lingüística o no verbal. Es cuando yo no hago uso
ni de mi idioma, ni de forma oral, ni de mi forma escrita. ¿Qué quiere decir? Mejor dicho, no hago uso del idioma para yo comunicarnos. Si no, ¿cómo me comunico? A través de gestos, a través de señales, a través de iconos, colores, sonidos. Ahí, por ejemplo, ¿yo hago uso del idioma? No, simplemente estoy haciendo uso de signos, ya de señales. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, quiero cruzar la calle y yo observo el semáforo. ¿Qué observo? El color, ¿cierto? El color. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿hay comunicación o no hay comunicación? ¿Hay comunicación o no hay comunicación? Sí, mi. No, profesora, No hay comunicación, mi, solo es vista. No hay comunicación. Entonces, solo no hay son gestos. comunicación. Entonces, yo no sé, a ver, si es que no habría comunicación, yo no podría cruzar la calle, ¿o sí? No. Si hay comunicación con Sí hay señales. comunicación, Miss. Sí hay comunicación. Porque ¿qué les estoy manifestando? Les estoy diciendo que la comunicación no lingüística o la comunicación no verbal es cuando yo me voy a comunicar, ¿sí? Pero haciendo uso de signos, de gestos, de señales, de colores, de imágenes, ¿cierto? Ahí estoy llamando o estoy haciendo uso de la comunicación no lingüística, pero sí hay comunicación, ¿ya? Yo hago un proceso. Ahora, por ejemplo, si es que yo, a ver, no me gusta un plato de comida, ¿qué gesto haré? Moviendo la cabeza, como no. Un gesto de disgusto, maestra. Profesora. A ver, Marlene, no te escuché muy bien. Un gesto amargo. Profesora, si no, algo no te gusta, pues también moviendo el dedo diciendo no. Claro, haces movimiento del esa manera dedo o simplemente haces un gesto la de cabeza, o desagrado con un gesto de en tu rostro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú haces ese gesto, ¿la otra persona lo interpreta o no lo interpreta? Sí, Miss, lo Sí. interpreto. Sí lo interpreta. Entonces, Sí al lo momento de interpreta, maestra. interpretarlo, si lo está Sí lo interpreto, interpretando, Miss. se están comunicando, ¿ya? Si lo está interpretando, se están comunicando, pero no hacen uso del idioma, simplemente de gestos. ¿Hay comunicación? Sí hay comunicación. ¿Cómo se le llama? Comunicación no lingüística. ¿Ya, chicos? Ahora, según la relación entre emisor y receptor, tengo dos tipos. La intrapersonal. ¿Qué es lo que observan ahí en la imagen? A ver, levantamos la mano, por favor, porque no las estoy entendiendo. A ver, Señales. Liliana. Shh, Liliana, De señales, profesora, ahí una ¿qué imagen. observas en la imagen? Un En el rostro. círculo. Ya, En un el rostro. círculo. O sea, el joven está tomando un rostro en su palma de su mano de él. Y son señales, gestos. Ya, ahí, dejémoslo ahí. Está tomado del mano, está viendo un rostro, ya. A ver, Marlene, sean más observadores, ¿ah? Es un Marlene, hombre que está cubriéndose la cara. ¿te está cubriendo la cara? No tiene cara, profesor. No Ya, tiene no cara. tiene cara. A ver, Janet, levantaste la mano. Veo que está mirando como enojado, así. Ya, se está mirando enojado. Jesús Andagua. Jesús. Victoria, me dijiste, ¿no? Victoria, ¿qué te llamas? Sí, está cubriéndose la cara y no podemos ver la cara. Ya, se está cubriendo. A ver, Raiza. Raiza. Muy buenas tardes. Estoy viendo su propio rostro. Muy bien, Raiza. Raiza nos dio la respuesta y Antonio aquí por el chat. A ver, excelente. Ahí
Todos han manifestado las características, pero nadie me ha manifestado la respuesta, solo Raiza y Antonio. ¿Qué está haciendo el joven? Se está observando a sí mismo, ¿ya? Entonces, cuando tú, por ejemplo, ¿qué quiere decir esa imagen? ¿Qué podemos interpretar? Que hay una conversación entre nosotros mismos que se da a modo de reflexión cuando nosotros dialogamos con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tuve una dificultad y digo, ¿no? ¿Cómo me va a pasar esto? Debería de haber hecho esto, ¿cierto? Empiezo a reflexionar y empiezo a pensar ese supuesto pensamiento en voz alta. Ahí llamamos una comunicación intrapersonal, cuando el diálogo y la conversación sea con nosotros mismos. ¿Me dejo entender? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, si hay una conversación con nosotros mismos en forma de monólogo o de reflexión, vamos a tener un acto comunicativo cuando vamos a poder comunicarnos con varias personas. Cuando yo me comunico con 2 o más personas, se le denomina comunicación interpersonal. Cuando yo diálogo con las demás personas, mejor dicho, cuando yo tengo con quién conversar. Cuando yo converso conmigo mismo, comunicación intrapersonal. Cuando converso con otras personas, comunicación interpersonal, ¿ya? Por ejemplo, un diálogo en la calle. Ahora, según el contexto, según el espacio, tengo la comunicación directa o también llamada comunicación próxima. Aquí llamamos comunicación directa o próxima, es cuando vamos a tener tanto el emisor como el receptor, van a tener ¿qué cosa? Proximidad física, en otras palabras, van a compartir el mismo espacio, se van a encontrar en un mismo lugar, ya van a comunicarse por un mismo canal, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, una clase de literatura, una conversación entre esposos, ¿no? Una clase de literatura se da en un salón de clases, alumno y docente están en la misma clase, entonces, ¿qué están compartiendo? El mismo espacio, el salón de clase. ¿Qué tipo de comunicación sería según el espacio? Según el espacio sería comunicación directa, próxima, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros, mi persona está en su domicilio, y ustedes están en su casa, están en el trabajo, están en la calle, ¿no? O están en la casa, pero están en la cocina, en el cuarto, en la azotea, no sé, algunos quizás en una fiesta. Entonces, ahí, no todos nos encontramos en un mismo espacio, tampoco en un mismo lugar. Entonces, ahí vamos a denominar la comunicación indirecta o a distancia. Es cuando tanto el emisor como el receptor no comparten el mismo espacio, el mismo ambiente, la situación de nosotros, ¿no? Es por ello, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Se dijo la comunicación, o mejor dicho, una educación a distancia, porque todos nos encontrábamos en casa, ¿cierto? Pero se tenía que seguir brindando la educación, ¿no? Ese derecho a la educación. Entonces, lo hicimos de forma virtual, a distancia. Desde casa manifestamos nuestra educación, ¿cierto? Entonces, es según el espacio. ¿Ya? Miss, ¿eso lo podemos escribir? Claro, un pequeño resumen de lo que yo les estoy manifestando, no hay problema. O le pueden tomar captura. A ver, un minuto para que le tomen captura. No, no está. ¿No? Ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, según el espacio, tengo esos 2 tipos. Comunicación directa, cuando comparto un mismo lugar, un mismo ambiente, y comunicación indirecta o a distancia, cuando no Miss, ¿eso lo compartimos. podemos copiar?
Sí, les dije que le tomen captura. Directa. Profe. Sí, Marlene. Indirecta es, profe, cuando hablan por celular. Exacto, cuando no compartes un mismo espacio. Y directa Un cuando mismo hablan ambiente. delante, profe. ¿Cómo? Ya se perdieron, se marearon, chicas. A ver, les decía, según el espacio tengo dos tipos. Comunicación directa, cuando compartimos un mismo espacio, indirecta, cuando no compartimos el mismo espacio, el mismo lugar. ¿Ya? Según cómo nosotros enviamos nuestro mensaje, también hay dos tipos. La comunicación unidireccional. ¿Cuándo llamamos que es una comunicación unidireccional? Pues bueno, cuando el emisor envía el mensaje al receptor. Pero, ¿sí? O mejor dicho, el receptor no va a responder, es unidireccional, ya no responde, no va a poder contestar y es pasivo. Por ejemplo, la lectura de un periódico. ¿Qué quiere decir? No le entiendo. Ah, ya, mire. Cuando se publica en un periódico, se publican ciertas notas, ¿cierto? Y hay por muchos guionistas. Entonces, hay un artículo de opinión en el periódico en el que lo publica, no sé, lo escribió, lo manifestó Juanito, sobre lo que está pasando ahorita con la presidenta del Perú. Entonces, ahí Juanito nos manifiesta que él está de acuerdo, que por qué se le juzga tanto a Dina Boluarte, si tiene derecho a comprarse, si tiene dinero, qué sé yo. Pero tú estás en contra de esa forma de pensamiento. Tú vas a poder refutarle a Juanito y decirle que lo que está manifestando está fuera de lugar, porque la mayoría de los peruanos considera de que lo ha hecho con el dinero que nosotros pagamos. ¿Vas a poder manifestarle ello? No, profesora. No, porque lo escribió Juanito, pero ¿quién será Juanito? No lo conozco, no sé de él, ¿cierto? Por eso es unidireccional, porque el receptor no puede contestar, no puede responder, no puede refutar. En cambio, cuando tú sí vas a poder intercambiar el mensaje, cambiar los puntos de vista, compartir ideas, estás haciendo uso de la comunicación bidireccional, cuando puedes intercambiar mensajes, conversas con tu compañero de trabajo. Mira, no me gusta porque salimos muy tarde, no deberíamos salir, es nuestro derecho, nos deberían de pagar más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tu compañero te va a poder responder? Sí, ¿por qué? Porque están conversando los dos y se conocen, ¿ya? Y según el tipo de emisor, tengo dos. Según el tipo de emisor de difusión, cuando el emisor va a ser siempre una sola persona y va a mandar su mensaje a un grupo en específico, ¿no? Por ejemplo, una charla vocacional para los alumnos del 5º año del Colegio Sani. Solamente esa charla, ¿para quién son? Para los alumnos del 5º año, ¿cierto? Y lo hace una sola persona a un grupo en específico. El mensaje llega a un grupo en específico y reducido, ¿ya? En cambio, cuando la información... Mis disculpas, ¿se lo podemos copiar? Sí, hija, lo pueden copiar, no hay ningún problema, pero no les puedo dar tiempo para que lo copien, así que lo pueden tomar captura. Pueden tomarle captura mientras yo explico para que ustedes lo puedan copiar o agregarlo ahí al módulo, ¿sí? Alguna idea que quizás no esté dentro del libro, ¿no? Y lo puedan comprender mucho mejor. Igual, para los que quizás no tienen esa posibilidad de tomarle captura, igual, la clase está siendo grabada y va a ser subida al YouTube. Entonces ahí lo pueden registrar también y volver a ver la clase para que lo puedan copiar, ¿ya, chicos? Porque si no nos demoramos más, ¿ya? Entonces, según el tipo de emisor, les decía, tengo dos tipos. El de difusión es cuando yo envío el mensaje, pero el mensaje o la persona que lo envía es una sola persona a un grupo en específico, ¿ya? Un grupo reducido. Mientras que el otro tipo, el de medios o masas, es cuando el emisor ya va a ser una institución o un organismo complejo, donde se va a comunicar con un receptor constituido por un inmenso grupo. Ya no es un grupo reducido, sino un grupo inmenso, ¿ya? Por ejemplo, los televidentes. El programa América, por ejemplo, ¿qué es? Es un programa de medios
Masas. ¿Ese programa llega solamente para mi casa o llega a nivel nacional? Llega a nivel nacional. Llega a nivel nacional, Sí, ¿cierto? llega a nivel Ahí nacional. el tipo de mensaje, o mejor dicho, la comunicación, el tipo de comunicación es comunicación de medios o masas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no es un grupo pequeño reducido, sino el mensaje llega a un grupo inmenso, un grupo grande. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesora, todo bien. Muy bien, entonces recordemos, ¿qué es la comunicación? Es un proceso mediante el cual nosotros transmitimos información de una entidad a otra, cualquier tipo de información. Ya, eso no se olvide. Eso, por favor, nunca se olvide. ¿Ya? Me hizo una preguntita. Eso que podemos escribirlo en un cuaderno y le podemos enviar como una evidencia a su WhatsApp personal. Claro, modo de resumen, lo que han interpretado, lo que han entendido, porque igual la información que les estoy brindando está en el módulo. Sí, me hizo claro. Profesora, sí sale en el módulo. Sí, sí está en el módulo, chicos. Ya, entonces, como les decía hace un momento, ¿no? Pueden agregar alguna idea que quizás está adicional a lo que está en el módulo, pueden agregarlo ahí, no hay problema. Ay, amor, ay, amigo, muchas gracias. Muy bien, entonces, recuerden. Ahora, las características de la comunicación, ¿qué es? Es espontánea, utiliza modismos, hay acción corporal y utiliza nuevos significados. Tiene 4 propósitos: el de informar, entretener, persuadir y actuar. Por el código tenemos 2 tipos: lingüística y no lingüística. Lingüística cuando hacemos uso de la oralidad y la escritura, no lingüística cuando nos comunicamos a través de gestos, colores, iconos, ¿sí? Según la relación del emisor y receptor, intrapersonal cuando conversamos con nosotros mismos, ¿sí? Y interpersonal cuando dialogamos con más personas, según el espacio, directa cuando compartimos un mismo espacio, un mismo lugar, indirecta cuando no compartimos un mismo lugar, un mismo espacio, unidireccional cuando el mensaje que se envía, sí, va a ser para un grupo grande, sí, pero la persona que lo lee o lo interpreta no lo va a poder refutar, no va a poder intercambiar ideas, mientras que cuando sí vas a poder intercambiar mensajes o ideas, es bidireccional. Y según el tipo de emisor, tenemos el de difusión, ¿no? Cuando solamente una persona envía a un grupo reducido y de medios y masas, cuando el emisor es una entidad, es una empresa, pero envía a un grupo más grande. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quizás no me hayan entendido? ¿O todo claro? Claro, Miss. Claro, profesora. Todo claro, Miss.